Buenos días, mi nombre es Geraldine Figueroa y les voy a hablar acerca de la educación virtual. Antes de dar inicio y explicar qué será eso de educación virtual, tenemos que hacer referencia a que primero la educación se originó en la interacción que ocurre entre docente y estudiante y posteriormente, a medida que fue avanzando después del siglo XXI, se empezó a hacer un mayor énfasis a la educación virtual. Tendríamos entonces que la educación virtual este desarrollo de esta educación a distancia está ligado a dos grandes avances de la modernidad. El primero de ellos es la generación de sociedades complejas en las que las necesidades generadas primero por la industrialización y después de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, como son televisión, video, informática y telecomunicaciones, suspendieron inicialmente la universalización de la educación básica para los niños y posteriormente las necesidades a extender en la educación permanente a toda la población. Es decir, que de una manera principalmente se originó a esa educación presencial, se originaron una gran cantidad de cambios que fueron avanzando a lo largo del tiempo y todo esto es producto del avance de la globalización. Posteriormente tendríamos ¿qué es la educación virtual? Es una propuesta de educación no presencial a través de internet accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora. Es una acción que busca propiciar espacios de forma apoyándose en las tecnologías de la comunicación para integrar una nueva forma de enseñar y aprender, y no es necesario que el cuerpo, tiempo y mente se conjuguen para lograr establecer un encuentro o el diálogo en el aprendizaje. Tendríamos entonces que de alguna manera aquí vemos que las tecnologías de la comunicación son aquellas que han influido de forma directa para que se dé origen a la educación virtual. La educación a distancia permite la ejecución de programas para masas de estudiantes, pero al mismo tiempo ofrece una oportunidad única de usar las tecnologías de la comunicación para individualizar la comunicación y fomentar la interacción periódica de grupos tanto como sea necesario. Aquí la producción central del conocimiento depende de la capacidad que tenga el estudiante y de acuerdo a sus responsabilidades e intereses, él es quien se encarga de investigar y utilizar estas tecnologías de la información para cumplir con esas bases principales que corresponden a la educación, es decir, cumplir aquellos avances y consolidar los objetivos y metas propuestas por parte del docente. Vemos entonces cuáles son esas diferencias que han surgido entre la educación virtual y la educación presencial. La educación presencial aquí necesita de la asistencia directa de los participantes del proceso directo de enseñanza y aprendizaje, mientras que en la educación virtual la enseñanza no es presencial. Posteriormente tenemos que en la educación presencial está basada en la utilización y continuidad de la relación docente-estudiante, y la educación virtual es basada en la utilización de tecnologías educativas para el logro de sus objetivos. Posteriormente tenemos que la interacción en la educación presencial es una interacción directa que se hace docente y estudiante, y en la educación virtual la interacción es vía online. Posteriormente tenemos que la ponderación en la educación virtual es cuantitativa, mientras que la ponderación de la evaluación en la educación presencial es cualitativa y cuantitativa. Finalmente tenemos que la comunicación en la educación virtual es online y el proceso de feedback se origina ocasionalmente, mientras que en la educación presencial la comunicación es directa y espontánea con continuidad de feedback. Los modelos de la educación a distancia. Mientras que uno de los factores impulsores que se promueven en la educación a distancia es el alcance geográfico que se tiene en la población, existen otros factores relevantes que se debe considerar y promover como grandes ventajas, como beneficios y ventajas educativas, que se reconoce la ausencia objetivo, la cual principalmente consiste de estudiantes de tiempo parcial en empleos a tiempo completo. Es decir, que aquí en estos modelos de educación a distancia se centran en las capacidades y necesidades que tienen cada uno de los estudiantes. Aquí el estudiante es dueño de su propio tiempo y no necesita de ir a una institución para cumplir con el régimen académico, sino que cumple desde su casa. La tecnología de apoyo a la educación a distancia principalmente necesita instrucción con asesores expertos en las distintas áreas del conocimiento. Tenemos flexibilidad de tiempo y espacio para la instrucción.
Facilidad en el uso efectivo del tiempo, es decir, que en el tiempo que él considere que sea necesario para implementar y acceder a su nivel académico, pues lo puede realizar. No necesita de un director, o es decir, de un facilitador, un docente que esté ahí las 24 horas para enseñarle. El desarrollo de una interacción social que da soporte a un aprendizaje efectivo y significativo. Igualmente, en el apoyo de las tecnologías a distancia, permite que de una manera, por medio de videos o enlaces electrónicos, la persona acceda al contenido académico. La flexibilidad del uso de recursos educativos de apoyo a la instrucción también permiten reestructurar los objetivos o demandas existentes con respecto a las asignaturas. Tendríamos entonces que los modelos de la educación a distancia, un marco de referencia según Taylor en el 2001, aquí haríamos énfasis en cómo fue la evolución de estos modelos. Principalmente en la primera generación el modelo correspondía a la imprenta. Posteriormente, en la segunda generación, el modelo fue multimedia, imprenta, cintas de audio, cintas de video, aprendizaje basado a computadora. En la tercera generación, el modelo fue de teleaprendizaje. Aquí había audio, teleconferencia, videoconferencia, comunicación autográfica y transmisión de radio y televisión, que eran de una manera los equipos que se utilizaban para hacer énfasis en cuanto a la adquisición del conocimiento. El cuarto modelo es un modelo flexible de aprendizaje. Aquí empieza a utilizarse y ampliarse la multimedia interactiva en línea, acceso a recursos a través del Internet y las tecnologías de comunicación. Y posteriormente el quinto modelo es el modelo de inteligencia flexible de aprendizaje. Aquí se emplea la multimedia interactiva en línea, hay un acceso a recursos a través del Internet, hay un uso de sistemas autorrespuestas a través de tecnologías de comunicación, la CMS, y acceso de servicios y recursos a través del portal instruccional provistos a través del Internet. Es decir, que en este modelo de inteligencia y flexible de aprendizaje se hace mayor énfasis al cumplimiento de un plan de evaluación y adicional a una gran cantidad de pasos que debe cumplir el estudiante para adquirir esos conocimientos. ¿De qué manera los hace? Pues de una forma indirecta, pero a su vez cumpliendo con la cantidad de información que le brinda el portal. Tendríamos entonces que este modelo de la quinta generación es un modelo actualizado que nos permite comprender y hacer hincapié en esas necesidades virtuales que hay, porque aquí ya estamos en el siglo XXI y posteriormente pues la mayor cantidad de población posee equipos electrónicos que les permiten inducirse en este modelo de aprendizaje. Muchas gracias.